Pocas veces el destino parece tan cruel como lo fue con Andrea Bocelli. En una vida marcada por la sensibilidad, la música y la superación, hay un episodio que divide su existencia en un antes y un después. El día en que la luz se apagó para siempre. Nacido el 22 de septiembre de 1958 en Lajatico, una pequeña localidad rural de la Toscana italiana, Andrea llegó al mundo con una pesada carga. Glaucoma congénito, una condición poco común que amenaza la visión desde el nacimiento. Desde sus primeros días, la realidad para él fue diferente. Donde otros veían formas definidas y colores vibrantes, Bocelli apenas distinguía siluetas, sombras y destellos. Pero en lugar de resignarse, encontró en esa ambigüedad visual una forma distinta de mirar el mundo. Su infancia fue una batalla silenciosa entre la oscuridad y la esperanza. Mientras los niños jugaban despreocupadamente, él ya lidiaba con limitaciones que exigían fortaleza más allá de su corta edad. No obstante, nunca se dejó vencer. Su familia, especialmente su madre, fue su primer y más sólido refugio emocional. Ella no lo sobreprotegió, sino que lo impulsó a buscar sentido más allá de la vista. Y fue allí donde la música hizo su entrada triunfal. El piano, la voz, el arte de interpretar. Cada nota era para Andrea una forma de pintar el mundo que no podía ver con los ojos, pero sí con el alma. La música se convirtió en su lenguaje, su consuelo, su forma de experimentar la belleza. Parecía que, aun con un futuro incierto, su camino estaba claro. Pero entonces, a los 12 años, ocurrió el episodio que marcaría su vida con una herida irreparable. Durante un inofensivo partido de fútbol con amigos, uno de esos momentos de alegría y libertad que tanto disfrutaba, un balón impactó violentamente su cabeza. Al principio pareció solo una lesión más, de las que un niño podría recuperarse, pero no fue así. El golpe desencadenó una hemorragia cerebral que borró por completo la escasa visión que le quedaba. La oscuridad total lo envolvió, de forma definitiva. El despertar fue devastador. En el silencio de una habitación de hospital, Andrea comprendió que jamás volvería a ver el rostro de su madre, los colores del atardecer, ni las páginas de las partituras que tanto amaba. Fue como caer en un abismo sin fin. Él mismo ha confesado que aquellos fueron los días más duros de su vida. Lloró. Se rebeló contra el mundo. Se preguntó una y otra vez por qué la vida parecía tan injusta. Durante semanas cayó en una especie de luto interno. Se sentía atrapado en una jaula invisible, con barrotes hechos de tinieblas, donde cada paso era incierto y cada pensamiento un eco de desesperanza. No era solo la pérdida de la visión, era la pérdida de la inocencia, de la confianza en un futuro brillante. Fue un golpe emocional tan grande que, incluso con el paso del tiempo, sigue siendo una herida abierta en sus recuerdos más profundos. Sin embargo, como los grandes artistas que convierten el dolor en arte, Andrea no se quedó en la oscuridad. Transformó esa tragedia en impulso. Su ceguera no fue un límite, sino una nueva forma de percibir el mundo. Y su voz, esa voz prodigiosa que parece surgir de un rincón sagrado del alma, se convirtió en el vehículo para transmitir lo que sus ojos ya no podían ver. Durante los primeros días después del accidente, la música, su eterno refugio, también pareció abandonarlo. Su madre, en entrevistas posteriores, ha rememorado con tristeza aquellas jornadas de silencio, en las que Andrea se sentaba frente al piano sin emitir una sola nota. Dejaba caer sus dedos sobre las teclas, como buscando algo que ya no encontraba. Era un niño de apenas 12 años enfrentando una oscuridad total, física y emocional, con un vacío tan profundo que ni las melodías lograban llenar. Pero fue precisamente desde ese abismo donde comenzó a surgir el milagro. Bocelli, en su dolor más íntimo, encontró una chispa que no venía de la vista, sino del alma. En lugar de rendirse, aprendió a mirar hacia adentro. Allí, en esa ceguera total, descubrió una nueva forma de percibir el mundo, a través del sonido, de la vibración, del sentimiento. Si no puedo ver el mundo con los ojos, pensó, lo sentiré con la música. Esa convicción fue su tabla de salvación.
Andrea comenzó a reconstruirse. No solo retomó sus estudios, sino que volvió a abrazar la música con una pasión renovada. Aprendió a tocar la guitarra, volvió al piano y cantaba con una profundidad que parecía nacer del mismo dolor que lo había consumido. La música se convirtió literalmente en su oxígeno. Sin embargo, el camino hacia el profesionalismo no fue inmediato. En casa, sus padres, amorosos pero también pragmáticos, temían que la vida artística no le ofreciera estabilidad. Por eso, Bocelli siguió otro camino. Estudió Derecho en la Universidad de Pisa. Durante el día era un alumno aplicado, serio, con los códigos civiles en la mano. Pero al caer la noche, su verdadera identidad emergía. Se transformaba en trovador de las calles, en músico de bares discretos y restaurantes pequeños, donde intercambiaba canciones por algunas monedas y algo de esperanza. Cantaba en esquinas donde apenas un par de personas se detenían a escucharlo. Había noches frías, solitarias, en las que el único aplauso era el viento. Pero él no se detenía. Aunque dudaba, aunque el mundo artístico parecía reservado para otros, aunque la ceguera era una desventaja constante, Andrea jamás se rindió. Su voz era su bandera, su resistencia, su oración. Y entonces llegó el punto de quiebre. A comienzos de los años 90, se le presentó una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Grabó una maqueta para el célebre artista italiano Zucchero Fornaciari. En principio fue solo una colaboración modesta, sin demasiadas expectativas. Pero aquel demo, por caprichos del destino o tal vez por destino escrito en partitura divina, cayó en las manos adecuadas. Las de Luciano Pavarotti. Pavarotti, ícono absoluto del bel canto, escuchó esa voz y quedó atónito. No podía creer lo que oía. ¿Cómo era posible que un joven prácticamente desconocido, sin formación formal en ópera, tuviera un timbre tan conmovedor, tan puro, tan poderoso? Era el nacimiento de una estrella. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Luciano Pavarotti no solo quedó fascinado, sino que tomó una decisión que cambiaría la historia de la música contemporánea. Decidió apadrinarlo. Aquel joven ciego de alma invencible tenía algo que ni siquiera los más formados conservatorios podían enseñar: emoción genuina. Gracias a la generosa ayuda del maestro Pavarotti, Bocelli fue introducido en el exigente, y a menudo impenetrable, mundo de la ópera profesional. No pasó mucho tiempo antes de que firmara su primer contrato discográfico y comenzara a recorrer los escenarios más prestigiosos de Europa. La industria no tardó en rendirse a su talento. Los críticos elogiaban su técnica, el público aplaudía de pie, y los medios hablaban de él como la nueva voz del alma italiana. Su álbum debut fue mucho más que un éxito comercial. Fue una declaración de principios. El mundo no solo celebraba su voz aterciopelada y su alcance emocional. También abrazaba la historia del hombre que, privado de la vista, supo encontrar el camino hacia millones de corazones. Bocelli no era solo un cantante, era un símbolo de fe, resiliencia y belleza. Los años siguientes fueron una cadena de logros sin precedentes. Bocelli cantó en teatros legendarios como el Metropolitan de Nueva York, la Scala de Milán o la Ópera de Viena. Su presencia en escenarios clásicos se combinó con actuaciones en estadios llenos, y no tardó en colaborar con algunas de las figuras más icónicas de la música internacional: Celine Dion, Sarah Brightman, Ed Sheeran, entre muchos otros. Cada dueto era una muestra más de su capacidad para cruzar fronteras estilísticas sin perder la esencia. Pero hubo una canción que cambió todo: Con te partirò. En español, es hora de decir adiós. La versión en dúo con Sarah Brightman se convirtió en un fenómeno global, alcanzando los primeros puestos en listas de ventas en Europa, América y Asia. A día de hoy, es considerada una de las canciones más vendidas de todos los tiempos. Y no es solo por su melodía, es porque la voz de Bocelli, cargada de nostalgia y esperanza, tocaba algo universal en el alma humana. Sin embargo, incluso en medio del éxito, Andrea Bocelli nunca dejó de recordar al niño de 12 años que, tras perder la vista, creyó que todo había terminado. En cada presentación, cuando las luces bajan y la música empieza a sonar, sus ojos cerrados no son un símbolo de limitación, sino de conexión. Él mismo lo explicó en una entrevista.
Cada vez que canto, no lo hago solo con mi voz. Canto con mis recuerdos, con mis sueños, con mi corazón entero. Eso es lo que lo convierte en una leyenda viva. No es solo la técnica, es el alma. Andrea Bocelli nunca permitió que su ceguera definiera sus posibilidades. Desde niño comprendió que el mundo sería más difícil para alguien como él. Pero jamás quiso que se lo recordara únicamente como el cantante ciego. Su ambición era mayor, ser recordado como un verdadero artista, uno capaz de transmitir las emociones más profundas, de traducir lo invisible en sonido, de hacer que incluso quien no entiende el idioma sienta el mensaje. Desde aquellos días en que tocaba el piano en bares pequeños por unas cuantas monedas, Bocelli solo tenía un sueño: que su música pudiera llegar al corazón de la gente, y no solo en forma de ópera elitista. Él deseaba que la música clásica fuera accesible para todos, que la belleza dejara de ser un lujo para convertirse en una emoción compartida. Con esa visión construyó un legado inigualable. Ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Su álbum Romanza, lanzado en 1997, fue un hito absoluto. Y Conte Partiro, en su versión con Sarah Brightman, sigue siendo, a casi 3 décadas de su lanzamiento, una de las canciones más icónicas del siglo XX. La relación entre Bocelli y Veronica Berti no fue una simple coincidencia romántica, fue un verdadero renacer emocional. Verónica apareció en la vida del tenor justo cuando sus días estaban marcados por el silencio en casa y la rutina de los aplausos en los escenarios. Se conocieron en 2002, en un evento en el que, según él mismo ha contado, su voz fue escuchada, pero por primera vez en mucho tiempo, también fue escuchado su corazón. Verónica no solo lo cautivó por su belleza serena y su inteligencia discreta, sino también por su capacidad de escuchar con el alma, de comprender lo que él necesitaba sin necesidad de palabras. En un mundo que admiraba a Bocelli por su voz, Verónica lo admiraba por su vulnerabilidad, por sus dudas, por su humanidad. Fue ella quien logró que el artista encontrara de nuevo un hogar en la cotidianidad. Con el tiempo, Verónica se convirtió en mucho más que su pareja sentimental. Se volvió su confidente, su guía, su equilibrio. Acompañó a Bocelli en giras interminables, coordinó aspectos clave de su carrera y, lo más importante, le devolvió el sentido de pertenencia. En 2012, 10 años después de conocerse, nació su hija Virginia, una bendición que, en palabras de Bocelli, llenó de luz cada rincón de su alma. Pero el verdadero gesto que consolidó su amor a los ojos del mundo llegó en marzo de 2014, cuando Andrea y Verónica se casaron en una ceremonia íntima y profundamente emotiva en el Santuario de Montenero, en Toscana. Fue una boda alejada de la pompa de las celebridades, centrada en la espiritualidad y el agradecimiento. Bocelli cantó para ella, no como tenor, sino como hombre enamorado. Desde entonces, Verónica ha sido el faro que lo acompaña en cada paso. Juntos han convertido su vida familiar en un espacio sagrado, un refugio donde las giras, los hoteles y los grandes escenarios no pueden interferir. En entrevistas, Bocelli ha confesado que, gracias a Verónica y Virginia, ha descubierto una nueva dimensión del amor. La ternura de lo cotidiano, la alegría de ver crecer a una hija, el gozo de compartir un café en silencio. Mientras tanto, su carrera no ha hecho más que crecer. Su voz ha llegado a rincones insospechados del planeta, desde el Vaticano hasta el desierto de Abu Dhabi, desde el Central Park de Nueva York hasta conciertos virtuales en pandemia que conmovieron al mundo entero. Uno de los momentos más simbólicos fue en 2020, cuando en plena crisis global por el COVID-19, Bocelli ofreció un concierto en solitario desde la Catedral de Milán, vacía, pero transmitida a millones de personas en línea. Solo su voz, un órgano y el eco de la esperanza. Ese día, millones de espectadores en todo el mundo lloraron frente a la pantalla, porque no solo escuchaban música, escuchaban el mensaje de un hombre que, habiendo perdido la vista a los 12 años, nunca perdió la luz del alma. Un hombre que venció la adversidad sin rencor, que convirtió el dolor en belleza y que eligió el amor una y otra vez como su nota más alta. Hoy, Andrea Bocelli no es solo un ícono del bel canto,
Es un símbolo universal de la capacidad del ser humano para redefinir sus límites, para transformar la tragedia en arte y para recordar al mundo que la belleza, a veces, nace precisamente donde menos se espera, ya sea en un escenario frente a miles o en su hogar toscano rodeado de los suyos. Bocelli sigue cantando con el alma, recordándonos que la verdadera música no entra por los oídos, sino por el corazón. Gracias a esa complicidad silenciosa y sólida que forjaron con el tiempo, Andrea Bocelli y Veronica Berti lograron construir una relación que no solo ha resistido las pruebas del amor maduro, sino también los embates de la fama y las distancias impuestas por una carrera internacional. 25 años los separan, sí, pero lo que los une es infinitamente más poderoso. Una visión compartida de la vida, de la familia y del propósito que los impulsa. La diferencia generacional fue, durante un tiempo, blanco de comentarios y críticas. Algunos cuestionaban si el vínculo entre ambos era sostenible, pero mientras las voces externas opinaban, ellos se mantenían firmes. Verónica, con su serenidad, nunca permitió que el ruido del mundo afectara lo que construían puertas adentro. Bocelli, por su parte, no dudó en afirmar públicamente que fue ella quien le devolvió la fe en el amor. ¿Quién logró disipar esa sombra de soledad que lo acompañaba, incluso en medio del éxito más estruendoso? Cuando finalmente se casaron en 2014, tras más de una década de convivencia y de caminar juntos por escenarios, hoteles y aeropuertos, lo hicieron a su manera. Nada de ostentaciones hollywoodenses ni listas de celebridades interminables. La ceremonia fue íntima, en el santuario de Montenero, y se respiraba más gratitud que espectáculo. Bocelli no se casaba con una asistente, ni con una fan, ni con una gestora de su agenda. Se unía a su compañera del alma, a la mujer que conocía sus silencios mejor que nadie. Pero el matrimonio no borró la complejidad emocional de ser un artista de talla mundial. Para Bocelli, el amor verdadero siempre ha convivido con la ausencia. Aunque su corazón está con Verónica y sus hijos, Amos, Mateo y la pequeña Virginia, su cuerpo a menudo está en otro continente. Las giras, las noches interminables en hoteles de paso, los ensayos, los compromisos, todo eso pesa. Y más aún cuando se es un hombre tan profundamente emocional como él. En más de una ocasión, el tenor ha confesado sentirse desgarrado entre su pasión por la música y su necesidad de estar presente en la vida de los suyos. Cada concierto que doy lejos de casa me da alegría, pero también una punzada en el corazón, dijo una vez en una entrevista. Se preguntó en muchas madrugadas solitarias si estaba pagando un precio demasiado alto por perseguir la perfección artística. Si su arte, por sublime que fuera, le robaba momentos irrepetibles. Una sonrisa de Virginia al despertar, una cena en familia, una conversación en calma con Verónica bajo las estrellas toscanas. Pero fue ella, una vez más, quien supo ser el ancla. Verónica entendió que la música no era un simple oficio para Andrea, sino una extensión de su espíritu. No intentó alejarlo del escenario, sino que lo acompañó hasta el borde mismo de cada telón. Lo sostuvo cuando el cansancio lo vencía, lo impulsó cuando la duda lo nublaba, y sobre todo, lo ayudó a no perder el equilibrio entre el artista que entrega el alma cada noche y el hombre que necesita un hogar donde descansar esa alma. Gracias a Verónica, Bocelli no solo se mantuvo firme en su carrera, sino que redefinió su forma de amar. Aprendió que el amor no es solo presencia física, sino también lealtad silenciosa, comprensión sin exigencias y apoyo constante, incluso en la distancia. Ella ha estado allí, no solo en los grandes conciertos ni en las entrevistas televisadas, sino también en los momentos en que Andrea necesitaba más una mano que lo tomara en silencio, que una ovación. Hoy, cuando canta sobre el amor, sus notas llevan la verdad de una vida vivida con intensidad, marcada por el dolor, sí, pero también por un amor sereno, maduro y profundamente real. Un amor que, como su música, trasciende el tiempo y los sentidos. Verónica ha sido, sin duda, el equilibrio perfecto en la vida de Andrea Bocelli. Junto a ella, el tenor no solo ha afianzado su vida personal, sino que ha redescubierto el placer de los pequeños momentos. Una tarde soleada con su hija Virginia corriendo entre olivos, una copa de vino toscano al caer la tarde, una conversación pausada bajo las estrellas, en esa villa enclavada en el corazón de la Toscana.
donde el canto de los pájaros se entrelaza con las notas del piano, Bocelli ha encontrado algo que durante mucho tiempo le fue esquivo: la paz. Esa villa no es un símbolo de lujo ostentoso, sino de refugio emocional. Ubicada entre viñedos ondulantes y colinas de tonos dorados, la propiedad de Bocelli parece sacada de una postal renacentista. Sin embargo, detrás de sus muros antiguos, restaurados con el mayor cuidado, se esconde un universo íntimo y moderno, diseñado para abrazar tanto al artista como al hombre. En su interior, no solo hay salas amplias, ventanales que dejan entrar el sol toscano y estancias decoradas con arte italiano, sino también un espacio esencial para él. Una sala de música privada donde puede tocar el piano a solas, ensayar nuevas piezas o simplemente dejarse llevar por la emoción. Allí, frente a las teclas, ha compuesto algunos de los momentos más íntimos de su carrera, sin audiencia, sin focos, solo con su alma. La villa también es un lugar de encuentro. En ella ha recibido a colegas, amigos y artistas de todo el mundo. Es habitual que en sus jardines se escuchen risas, ensayos improvisados, conversaciones sobre arte, filosofía o simplemente sobre la vida, porque Bocelli no es solo un cantante, es un humanista, un pensador que reflexiona profundamente sobre el paso del tiempo, el dolor y la belleza. Pero la Toscana no es su único rincón sagrado. En el otro lado del Atlántico, en la vibrante ciudad de Miami, Bocelli posee un elegante apartamento con vistas al océano. Es un espacio completamente distinto, moderno, luminoso y con un aire cosmopolita. Aquí es donde suele retirarse después de las giras agotadoras, donde encuentra el contraste perfecto al entorno rural de Italia. Desde su terraza se puede ver cómo el sol se pierde en el horizonte, y es allí donde, a veces, acompañado de un buen libro o simplemente del sonido del mar, vuelve a conectar con su interior. Además de sus propiedades en Toscana y Miami, se sabe que ha invertido en otras residencias discretas dentro de Italia, aunque siempre ha sido reservado con respecto a su patrimonio. Bocelli no es un hombre que exhiba sus riquezas. Para él, el verdadero lujo es el silencio, el espacio para crear, la compañía de los suyos y sobre todo el poder seguir haciendo lo que ama sin compromisos. A lo largo de más de 30 años de carrera, Bocelli no solo ha cosechado aplausos y reconocimientos, sino también una fortuna considerable. Según estimaciones recientes, su patrimonio neto supera con holgura los $100 millones. Esto lo convierte no solo en uno de los artistas clásicos más exitosos del planeta, sino también en uno de los cantantes mejor pagados de la historia de la música clásica crossover. Sin embargo, lo más impresionante no son las cifras bancarias, sino el impacto emocional que ha logrado con su voz. Andrea Bocelli destaca por su talento genuino, humildad y autenticidad, sin escándalos ni polémicas mediáticas. Cada nota de Bocelli refleja su perfeccionismo y su miedo a decepcionar. Verónica, a su lado, conoce su vulnerabilidad y lo apoya en su viaje artístico y personal. Ella lo anima a explorar nuevos estilos musicales y a conectar con diversas audiencias, rompiendo barreras en la música. Además, han impulsado la Andrea Bocelli Foundation, que apoya la educación y ayuda a personas con discapacidades. Bocelli ha demostrado su compromiso humanitario con actuaciones significativas, como la que dio tras el terremoto de Amatrice. Hoy, a sus 60 años, canta con su hijo Mateo, fusionando generaciones y dejando un legado de belleza y esperanza.